¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos nuestros seguidores que están con nosotros en el programa Ecuador Rebelde, que se transmite en la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo y del Guaya, y es retransmitido por Gloria Visión. Un saludo para Alfredo, que siempre está pendiente y retransmitiendo el programa. Saludo para la audiencia de Gloria Visión y la audiencia de Ecuador Rebelde. Hoy vamos a hablar, amigos, sobre el tema la socioeconomía ecuatoriana y el desarrollo del pensamiento creativo. Ahí estamos hablando de la inteligencia artificial, que es la herramienta científica y moderna que está hoy en vigencia en todo sentido, en toda parte y en todo el planeta. Para ello contamos con el máster Andrés Mendoza. Él es catedrático del Instituto Técnico Superior Tecnópolis, un instituto que está en la vanguardia de la educación técnica, científica, en cuanto tiene que ver con la IA en todo aspecto, en varias modalidades, en varias áreas de la educación y el desarrollo del país. Y máster, bienvenido a Ecuador Rebelde. Hemos hablado el tema que vamos a referirnos sobre la socioeconomía ecuatoriana y el desarrollo del pensamiento creativo. Bienvenido, y cuál es su perspectiva, su objetivo dentro de este tema que hoy usted nos va a explicar. Buenos días, un saludo cordial desde la ciudad de Quito, un abrazo enorme a los colegas comunicadores de la Unión Nacional de Periodistas. En sí, desde el Instituto Tecnópolis estamos trabajando en un proceso formativo justamente con nuestros estudiantes, donde ellos, a más de los conocimientos técnicos, teóricos, buscamos también lo práctico. En estos momentos, y más que todo cuando hablamos de educación digital, tenemos que hablar de una verdadera educación digital, donde las enseñanzas no solamente se queden solamente en el vacío, sino que con la praxis o con la práctica comencemos a estimular la curiosidad, o más que todo el talento de aquellos estudiantes quienes forman parte de nuestro instituto, y reiterarles un saludo fraterno desde acá, desde la ciudad de Quito, donde nos encontramos en estos momentos por temas netamente académicos. Revelante en la actualidad, en el mundo moderno, en el campo del desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. ¿En qué aspecto está permitiendo un desarrollo para la economía ecuatoriana? En sí, una de las cosas que tenemos como instituto o como institución, más que todo, es saber hacia dónde el estudiante puede avanzar, hacia dónde se puede plantear dos objetivos. Eso es primero. Soy catedrático de dos materias, una del desarrollo del pensamiento creativo, donde hacemos un análisis a profundidad de qué aportes podemos hacer o de cómo ir construyendo el pensamiento creativo tan dejado de lado, en donde los tiempos donde la IA, la modernidad, nos está, entre comillas, resolviendo las diversas inquietudes, o más claro, hablando claro, resolviendo las tareas que son propias del ser humano, entre ellas el pensar, el dialogar, el ser crítico y autocrítico. Y obviamente la construcción del conocimiento. Entonces, en esa construcción del conocimiento hay una seria preocupación porque, entre comillas, en los próximos 5 años, la IA va a reemplazarnos en ciertas tareas. Por ejemplo, algunos hablarán de que los abogados dejarán de ser abogados por la IA, los docentes por todo lo que encuentran en el camino, pero no, o sea, justamente lo que buscamos es equilibrar entre lo que es docencia
y obviamente la parte de la tecnificación, que tienen que ir llevadas de la mano, ni la una encima de la una, ni la otra encima de la otra, sino buscando un equilibrio que no va a ser perfecto, pero también tenemos que tener una corriente clara de pensamiento donde que nuestros estudiantes aborden la tecnología, eso sí, con ética, porque inclusive a veces, seamos claros, ya en el campo de la docencia y en la praxis o en la práctica, a veces los estudiantes, por ser rápidos en la elaboración de tareas, o sea, desconocen que nosotros también, los docentes, tenemos herramientas para determinar si una tarea fue hecha con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que las dos se pueden ir llevando de la mano en la búsqueda del conocimiento, más no en la construcción en sí per se. En cuanto al pensamiento creativo, ¿no? Todos seres humanos en AB motivo hay creatividad. ¿Cómo se lo puede o cómo se lo realiza, cómo se lo pone en práctica en cuanto a la IA? Hay que ser creativo en muchos aspectos, en la tecnología, en la investigación, en todas las carreras que tienen que ver en el campo de la ciencia. ¿En qué aspecto esta IA como herramienta permite crear o permite desarrollar, en este caso, el pensamiento creativo? Como yo le decía anteriormente, y un poco acotando al tema, y eso es un parte de la reflexión, a la IA se la debe usar como un tema de consulta. Una. Dos, que más allá de la consulta, en que si tenemos conocimiento esparcido, podemos unificarlo. Nos resuelve la vida en segundos. Pero reitero, el tema de lo crítico y el autocrítico no se lo podemos delegar a las tecnologías emergentes, a la IA como tal, sino, reitero una vez más, debemos de ser críticos con todo lo que está pasando, y eso no nos va a hacer ese trabajo. Cuestión que podríamos hablar, inclusive, y lo estoy observando en algunos países en Europa, Suecia. En Suecia estuve hace unos 15 años atrás en un recorrido académico que hicimos, Suecia, Noruega. Ellos ya estaban trabajando con cierto recelo en algunos temas de tecnificación de la educación, y ahora resulta que están volviendo el papel. Ya las tablets han desaparecido en Suecia dentro del sistema educativo. Entonces, esa sensación y esa percepción de tener un libro no lo va a reemplazar. Nosotros los seres humanos somos sensoriales, hay que reconocer esa capacidad ilimitada de recopilar información, que ya con los tiempos, conforme estudiemos, quienes hacemos ciencia y estudiamos en la universidad, sistematicemos los conocimientos. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo o qué se debe hacer para desarrollar el pensamiento creativo de las personas, en este caso los estudiantes, para que precisamente no caiga en ese modelo o esa costumbre que todo lo va a resolver la IA? A ver, yo siempre digo establecer un código de ética muy claro, y explicarles a los estudiantes que hay herramientas para, obviamente, darnos cuenta, o a veces a simple vista, uno lee el ensayo, el texto, y enseguida uno dice, esto es IA, por la forma, por el armado, por la construcción, por el uso del algoritmo, y luego, obviamente, que nos podemos apoyar en distintos software, determina a los textos, pero no es el ánimo de crear temor. Como yo le digo a mis estudiantes, chicos, escojan como fuente de consulta lo que nosotros, en nuestros tiempos, bueno, yo tengo 41 años, y yo estudié en un colegio del suburbio de Guayaquil, y donde ciertas tareas nos enviaban a realizarlas a la biblioteca municipal. Y íbamos con nuestros padres, solicitábamos un libro y ahí establecíamos fuentes de consulta. Lo mismo puede ser acá, establecer a la tecnología como fuente de consulta, y obviamente la construcción del conocimiento parte de uno mismo. Que hay formas, que hay mecanismos, reitero, la tecnología ha avanzado tanto que hay ciertas enfermedades
que pueden ser curadas, o en este caso, con la implementación del 5G, conocemos de hallazgos científicos que han permitido encontrar cura a ciertas enfermedades, o por ejemplo, hay un caso de un médico ecuatoriano en Gualaceo que pudo realizar una operación desde Gualaceo a Shenzhen en China. O sea, sirve la tecnología, permite acercar, acortar distancias. Por ejemplo, hoy en día, hace unos 30, 40 años, hace unos 20 años atrás, no podíamos imaginarnos esta entrevista, yo estando acá en Quito, usted estando en Guayaquil. La tecnología tiene que avanzar, sí, pero eso sí, plantearnos límites éticos, límites, pero más que todo éticos, que hará que la opción del conocimiento no sea influenciada en su totalidad por las inteligencias artificiales, sino que también darnos y que no se nos convierta después a futuro en algo exquisito o en algo raro la construcción del conocimiento. Está logrando llegar con este método ético en cual regule a los estudiantes que lo que debe hacerse es consultar y no acopiar. A ver, más de eso, yo creo que hay que, eso parte de cada docente también, y de las directrices que uno se autoimponga. Puede ser que hayan comodidades en proceso de calificación, claro que sí, pero reitero una vez más, hay que construir conocimiento, hay que construir más que todo ciencia, pero sí, acompañado de la tecnología y obviamente también acompañado de estos límites que debemos de autoimponernos. Reglas, formas o maneras de crear este espacio de construcción del conocimiento, no la hay, algunas las están impulsando y yo requiero también de aquí de la conciencia humana y de la autorregulación y hasta dónde podemos ir avanzando o hasta dónde podemos ir a ponerle un alto a ciertos peligros. Reitero, no todo es malo, no todo es malo en el uso de las tecnologías, no todo es malo en el uso de las distintas inteligencias artificiales o de la construcción del código de ética, es saber establecer cómo construir ese conocimiento, establecer los parámetros, como les digo a mis estudiantes, tanto de pensamiento de socioeconomía ecuatoriana como a la construcción del pensamiento creativo. Nosotros debemos ir trabajando juntos, docentes y estudiantes, en la construcción del conocimiento pleno, de que yo no vaya solamente a dictar clase y que los estudiantes se conviertan en receptores. Yo creo, y muchos docentes en Tecnópolis, todos, más que todo, todos los compañeros docentes, establecemos de que podemos ir trabajando en la construcción del conocimiento y que sea un conocimiento más allá de lo que se comparta, que construya al ser humano y obviamente más allá de las distintas influencias que podamos entender. Algunos creen en Montessori, algunos creen en Piaget y hay otros quienes creemos en Paulo Freire. Son distintas escuelas que nos han permitido construir el conocimiento y que es necesario aplicarlo para que los estudiantes lo entiendan en mejor manera. Y cabe recalcar que no es lo mismo el trabajar con jóvenes de secundaria, de tercero, de segundo, de primero de bachillerato, que hacerlo con jóvenes ya mayores de 18, 24 años. Y tenemos algunos casos de personas no videntes también que se esmeran por atender y emprender y comprender las dinámicas de la enseñanza y que ahora con las tecnologías podemos hacer que los conocimientos también puedan ser adaptables a estos estudiantes que comúnmente se les conoce como necesidades educativas especiales específicas. En cuanto a la socioeconomía, vemos que hay mucha restricción, hay sectores que marginan al estudiante o al ser humano, a los jóvenes, por diferentes causas, ¿no? Pobreza, hasta se ve racismo. El Instituto Tecnológico Superior Tecnópolis sí contempla esta modalidad, en qué aspecto se ha desarrollado en estas situaciones que presenta la sociedad.
que son tales de la sociedad. Hay algo bonito e interesante en los temas cuando uno analiza la socioeconomía ecuatoriana, más allá de ser docente o no. En mi caso, tengo distintas experticias. Soy licenciado en Ciencias de la Educación, tengo una maestría en Innovación Digital, eh, comunicador social más de 20 años, tecnólogo en Administración Pública, estoy iniciando una maestría en Comunicación y estas distintas ramas nos hacen comprender las dinámicas sociales. Un comunicador que no comprende la realidad y solo se limita a leer un teleprompter, para mí deja de ser comunicador, porque no entiende la realidad. Un abogado que solamente se limita a entender al derecho desde, de, desde una forma superficial, deja de ser abogado. Y un administrador que solo se enfoca en los temas comerciales, deja de ser administrador. Entonces, esos enfoques hacen que uno se construya para comprender la materia. Realmente tenemos estudiantes de distintas edades, profesiones, etnias. Tenemos chicos que son cayambis, sáchilas, también tenemos chicos que son natabuelas y que intentan comprender las distintas dinámicas y hay que hacer un proceso de adaptación del conocimiento pleno, más allá de analizar a profundidad los fenómenos socioeconómicos del país. Entonces, es realmente hablar de la socioeconomía, más allá de hablar de la historia, más allá de hablar de por qué estamos como país, es ayudarles a comprender el porqué de las dinámicas sociales y el por qué hacer incidencia desde el conocimiento hacia la transformación social. Usted ha visto que dentro de ese programa que se plantea en el instituto ha habido desarrollo, se ha alcanzado objetivos, se ha mejorado en cuanto a la orientación de los estudiantes sobre la importancia de la IA. Y bastante, y realmente nos ha servido bastante, una porque hemos encontrado que podemos hacer procesos adaptativos de educación. Por ejemplo, el instituto tiene chicos con capacidad distinta, diferente, en torno a los procesos de aprendizaje, que nos ha ayudado también a comprender que debemos hacer adaptaciones curriculares o adaptaciones en torno a la propuesta educativa que generamos. Yo le decía antes, tenemos dos estudiantes brillantes que tienen discapacidad visual en un 70 y en un 80%. Y estamos construyendo una plataforma donde los chicos puedan escuchar la clase, donde ellos puedan acceder directamente. O sea, reiteramos una vez más, estamos en un proceso a largo plazo, sostenido y sostenible, y eso nos va a ayudar a nosotros poder comprender y entender que falta mucho por construir. Y lamentablemente me tengo que retirar porque tengo una actividad pendiente acá en la ciudad capital y que nos está consumiendo tiempo. Dado el tema socioeconomía ecuatoriana y el desarrollo del pensamiento creativo con el ingeniero máster Andrés Mendoza. Su palabra final es, ingeniero. Licenciado nomás. Licenciado. Ingeniero no. Darles la pauta, darles Bueno, como les decía ya en la parte final, agradecerles infinitamente por la invitación y reiterarles una vez más que como Tecnópolis estamos dispuestos a darles una apertura a nuestros estudiantes, no solo al conocimiento, no solo a la praxis educativa, sino que creemos, como bien decimos, en la inclusión educativa. Como usted no tiene idea, trabajamos en procesos inclusivos no solamente en personas con capacidades diferentes, sino también a personas de escasos recursos. Créame que hay mucho que contar del trabajo que hacemos desde Tecnópolis en los temas de la inclusión educativa, gente de escasos recursos que va a tener su título de tercer nivel y que se sienten agradecidos y agradecidas
cuando les damos becas a veces hasta del 100%, porque hay estudiantes que son increíbles y que realmente hacen un aporte real desde sus espacios, desde sus comunidades y desde sus organizaciones. Y eso es la satisfacción que nos llevamos como docentes de este Instituto Tecnológico, que va creciendo, que va sumando fuerzas, que va sumando energías y que va sumando aliados. Y de antemano, muchísimas gracias por la entrevista. Bien, gracias al licenciado Andrés Mendoza, docente del Instituto Ecuatoriano de Educación Superior Tecnópolis. Hemos tratado temas importantes en cuanto a la educación. Gracias, amigos, que siempre nos siguen, siempre están con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, fraterno. Igualmente, un saludo y agradecimiento a Gloria Visión, a Alfredo Llerena, que retransmite el programa Ecuador Rebelde, que se lo emite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guaya. Gracias a Pedrito, que siempre está atento y nos ayuda con la parte técnica. Amigos, un abrazo y hasta la próxima. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial.